Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de abril de 2016 y esto es La Contracrónica. Los papeles de Panamá son una especie de sueño húmedo para un inspector de Hacienda. Lo digo porque no se habla de otra cosa más que de supuestos fraudes fiscales que nadie consigue demostrar, o por lo menos no consiguen demostrar quien nos dan estas noticias. Hoy teníamos en las portadas la portada del Confidencial y después en todas las portadas de España teníamos el caso de Bertín Osborne, quien al parecer tenía una sociedad por ahí por el mundo, por esos mundos de Dios, una sociedad offshore. Que Bertín Osborne, que es un cantante muy famoso, que lleva muchísimos años en esto, que habrá vendido, yo qué sé, cientos de miles de discos, que además ha sido célebre presentador y sigue siendo célebre presentador de televisión desde hace la intemerata de años, haya ganado dinero y haya querido refugiar parte de ese dinero por el extranjero después de haber cumplido con sus obligaciones tributarias en España, como es el caso, no me parece mal. Repito, yo no soy envidioso, os lo he dicho muchas veces, me alegro de que a Bertín Osborne le haya ido bien. Bertín Osborne además tiene una cierta edad, no sé si más de 60 seguro, y ha tenido una vida muy productiva. Por lo tanto, lo lógico es que a estas alturas, después de una vida llena de éxitos en su oficio, pues le vaya bien. Pues esto ha creado una indignación absoluta, porque se da la penosa circunstancia de que Bertín Osborne no es precisamente amigo de la izquierda. Entonces, eso ha ocasionado que le hayan llamado de todo menos guapo, cuando precisamente si algo fue Bertín Osborne ha sido en la vida es guapo, ha sido uno de los guaperas oficiales españoles a lo largo de los últimos 30 años. Pero este de Bertín no es el tema, no voy a pasarme aquí 20 o 25 minutos hablando de Bertín Osborne porque no tendría nada más que decir, a lo más poner alguno de sus temas musicales, que dicho sea de paso no me gustan muchísimo, no me gustan demasiado, de hecho no me gusta nada Bertín Osborne como cantante, pero bueno, entiendo que haya gente que le guste. El tema donde quiero ir es que además de lo de Bertín Osborne, pues nos hemos encontrado con un ministro de la Corona, con el ministro Soria, que también tuvo una sociedad de estas. Y nos hemos encontrado ayer con el asunto de Mario Conde, que no tiene nada que ver con los papeles de Panamá, pero como dicen en Italia, se non è vero è ben trovato. Es decir, si no es verdad, está bien encontrado, porque la historia de Mario Conde también va más o menos de lo mismo. Alguien que está manejando dinero y defraudando a la hacienda pública. Porque de esto y de no otra cosa es de lo que va toda esta historia, de la fiscalitis aguda que padecemos en España. Según los medios de comunicación y el propio gobierno, el peor delito que se puede cometer hoy en el Reino de España no es asesinar a un niño, ni cometer un genocidio, ni nada por el estilo. No es violar a una mujer. No, el peor delito que puedes cometer, el más penado socialmente, es defraudar a Hacienda. No nos engañemos, hasta aquí nos han traído. El país padece, se perdona todo, se perdona que un concejal pegue a otro, se perdonan a los piquetes sindicales durante las huelgas, se perdonan un montón de barbaridades, pero esto de que alguien haya defraudado a la hacienda pública un céntimo no se perdona. Supone la muerte civil, cuando no directamente la prisión. En España hay un montón de presos fiscales, lo he dejado dicho en más de una ocasión, es algo que no se suele reconocer, pero ahí está. No sé exactamente el número ahora, pero son un buen número, ¿eh? Entonces, partiendo de aquí, de que han convertido, y en esto ha sido capital el aporte que ha hecho Montoro, que nos ha convertido a todos los españoles en culpables fiscales, en delincuentes fiscales, sin serlo, por supuesto, y a todos en sospechosos, pues a partir de aquí, de haber convertido este delito en el peor delito posible, peor incluso que el de alta traición a la patria, pues claro, todo está justificado, absolutamente todo. Lo que a uno le lleva, todo, incluido estar sacando continuamente nombres, listas de morosos, listas de empresas morosas, campañas contra el fraude, tener a todos los blasillos por las tertulias editoriales, columnistas, vendiéndonos que el principal problema del país es que hay unos cuantos que no pagan impuestos o que no pagan los impuestos que les corresponderían. Ya está. Como si el problema de España fuese los impuestos, cuando realmente no lo es. Porque claro, todo esto sucede, esto de Bertín y esto de Soria y esto de Conde, sucede el mismo día
en el que el Fondo Monetario Internacional enfría las previsiones de crecimiento de la economía española y además nos recuerda que no estaría mal que bajásemos los impuestos y que flexibilizásemos el mercado laboral. Yo no soy un gran fan del FMI, de hecho creo que el FMI no tiene ningún fan, más allá de los que trabajan en él, especialmente de su directora. Pero lo que dice es obvio. Os estáis enfriando, el momento contracíclico de crecimiento y tal está pasando, tenéis una incertidumbre de pelotas dentro del país, por lo tanto no estaría de más dejar un poquito más de dinero a los españoles en el bolsillo, del dinero que ellos producen. Nada más. Es decir, no les quitéis tanto. Porque el problema de España, como decía antes, no son los impuestos. España es uno de los países, o los españoles, mejor dicho, son unos de los seres humanos que más impuestos pagan, o que más impuestos pagamos. A veces se nos olvida. De tanto pensar, o de tantas veces nos han dicho, yo he llegado a leer y a oír, como había por ahí, gente que decía que España era un paraíso fiscal. Lo he oído no una vez, ni lo he leído una vez, lo he leído muchas veces, en ciertos foros y en ciertos periódicos. Es que esto es un paraíso fiscal con las ICAFs, con los impuestos y las deducciones ya es un paraíso fiscal. Cualquier cosa que no sea entregarle el 90% de lo que uno gana al gobierno ya es un paraíso fiscal. Ya sabéis la lógica perversa de esta gente. En España tenemos, por ejemplo, el tercer IRPF, más alto el marginal, quiero decir, el más alto de la eurozona. Esto es un hecho, ¿eh? No me estoy inventando absolutamente nada. El más alto de la eurozona es Bélgica, después Portugal y después España. En concreto en España está en un promedio, porque esto tiene diferencias autonómicas, pero está en un promedio del 52%, el marginal más alto. Es decir, ser un tipo productivo, que trabaja mucho, que produce mucho en una palabra. En España te obligan a entregar o te retienen el 52% de tu salario. Luego vienen todos los impuestos añadidos, el IVA, sociedades o lo que tengas. Las tasas múltiples que el Estado crea por todas partes. Respecto al impuesto sobre el valor añadido, el IVA en España está en un 21%. La media de la eurozona es del 20%. Y por supuesto hay países que lo tienen más bajo. Francia lo tiene en el 19,5%. Alemania en el 19%. Y no digamos ya Luxemburgo, que lo tiene en el 15%, que es por cierto lo mínimo que permite la Unión Europea. ¿Quiénes son los malos? ¿Los luxemburgueses? ¿El gobierno de Luxemburgo o el nuestro? Esa es alguna pregunta que deberíamos hacernos antes de nada. Yo realmente creo que un gobierno que solo impone el 15% sobre el valor añadido a los productos y servicios es mejor gobierno que uno que le impone el 21% o el 23%, como en Grecia. En fin, bueno, el hecho es que de IVA pagamos bastante más que muchos países europeos y estamos sensiblemente por encima del promedio. De sociedades en España es el sexto país de la eurozona en impuesto de sociedades. España está por encima de Alemania, está por encima de Austria, está por encima de los Países Bajos, por supuesto, está por encima de Finlandia y está solo por debajo de países como Francia o como Bélgica o como Portugal. Que por otro lado, países como Italia pues tienen un IRPF más bajo. Es decir, al final, y tampoco Italia es modelo de nada, es un país en este aspecto muy parecido al nuestro. Es decir, estos son los datos reales. El año pasado, hace no mucho, unos meses, salió un informe del Foro Económico Mundial en el que tomaba a todos los países de la OCDE, que son los países desarrollados del mundo, y hacía un cálculo con una metodología propia de cuánto dedicaban del salario, cuánto dedicaban cada uno de los ciudadanos de estos países a pagar impuestos, a satisfacer impuestos. Bueno, España era el cuarto de la OCDE, solo superada y no por mucho, a ver si me entendéis, por Suecia, Dinamarca y Francia. Insisto, el cuarto. En concreto, los españoles dedicábamos el 52% de nuestro salario a pagar impuestos. Datos del Foro Económico Mundial, del año pasado, de hace 6-7 meses. No estoy trayendo aquí datos del año 2009, 2010, no, del año pasado. Realmente el problema de España son los impuestos. Porque además aquí se retrata todo quisqui. Que se lo digan a cualquier asalariado. Aquí ya sabes a lo que te expones como quieras defraudar. Aparte que sinceramente creo que el español de hoy en día no es el español de hace 40 años. Hoy hay cierta cultura tributaria, la gente lo entiende.
porque defraudar no está bien. Es decir, yo no soy un... creo que hay que pagar algún impuesto en tanto en cuanto vivimos en sociedad y hay que pagar ciertos servicios comunes, como puede ser. Mientras tengamos policía, pues habrá que financiarla y es necesario tener fuerzas de seguridad. Habrá que pagar a los jueces, ¿no?, para que diriman nuestros asuntos y velen por el cumplimiento de los contratos. Y esto implica, pues, cierta carga impositiva, a ser posible indirecta y no muy alta. Esto es mi opinión. No voy a entrar aquí en utopías ni en explicaros teorías que os parecerán maximalistas, que a verlas haylas. Estoy yendo al caso real, es decir, a un país como el nuestro. Ciertos servicios comunes son necesarios, tal cual están concebidos nuestros países. También es cierto que hay gente que lo puede llegar a necesitar en un momento dado. Y como el ser humano es solidario de naturaleza, pues quizás sea necesario un porcentaje muy pequeñito del ingreso nacional dedicado a ayudar a los que están en necesidad o atender a una catástrofe. No estoy hablando de que hay que quitar los impuestos, que es el muñeco de paja que nos hace. No, es que no queréis impuestos, pues sois unos egoístas. No. Lo que pasa es que creo que el problema no está en el tema de la recaudación, creo que el problema está en el gasto, que es lo que nadie está mirando. Todas las noticias, todas, como veis, no se habla de otra cosa. Este fulano está robando. Además, con este populismo tributario que nos han metido de manera intravenosa, que parece que todos nuestros problemas se van a solucionar si le abrimos en canal. Si abrimos en canal a los ricos, que deben ser abundantísimos por lo que se ve, si los destripamos, les sacamos las tripas y nos las comemos entre todos y nos damos un festín de tripa de rico. Y ya está. De hecho, lo de los papeles de Panamá no es más que eso. Con la diferencia que es que no hay tripa, que no hay nada. Es que todos los que han salido hasta ahora están en orden con Hacienda. Eso es un drama. Claro, ¿cómo? ¿Que Bertín Osborne estaba al día con Hacienda? Sí, totalmente. De hecho, Bertín Osborne ya lo ha dicho. Me toca las narices, literalmente ha dicho que tenga que explicar algo que es legal y que lo he hecho legalmente. Pero vamos, lo mismo se puede decir de la infanta Pilar de Borbón. Al parecer lo tenía todo claro. No sé si lo mismo se puede decir del ministro Soria. El ministro Soria ayer dijo que por supuesto que esto había sucedido hace 20 años o 25 años, que él había sido administrador, pero durante 2 meses. Bueno, me gustaría recordar a Soria, que debería dimitir, pero no por esto, debería dimitir por otras muchas razones, unas cuantas, que su compañero de gabinete, su compañero de Consejo de Ministros, un tal Cristóbal Montoro, salió hace 3 días o 4 días, con esa voz repulsiva que tiene, diciendo que lo iban a investigar y que iban a ir caso por caso porque habían tenido constancia de una información. Bueno, Cristovita, que la información la tenías delante, que es tu compañero de gabinete. ¿Le vas a investigar también a él? Digo, va a salir los papeles. Tienes ya constancia de una información que aparentemente no tenías. Podrías empezar por él. No hace falta ni que mandes un inspector. Vas y se lo preguntas. Un día al salir del Consejo de Ministros, vas, oye, ahí en Moncloa, oye, macho, ¿qué es eso de que tuviste una sociedad? ¿Estás al día con Hacienda? Ya que eres tan machito y tan león con otros empresarios, ¿por qué no lo eres con tu compañero, con el politicastro de tu compañero? Eso podéis tenerlo clarísimo que no lo va a hacer. Porque España, como todos los países desarrollados hoy en día, se divide entre los que pagan y los que viven de los que pagan. No hay más. Y estamos ahora mismo ante una batalla bestial de los que viven de los que pagan, es decir, de los que viven a costa de los demás, por seguir viviendo a costa de los demás. Quieren sostener su invento como sea. Y para eso tienen que crear fantasmas y sacar fantasmas por el castillo. El último de los fantasmas es el que se está paseando ahora por todas las televisiones, todas las radios y todos los periódicos. Y es este de las sociedades offshore, las cuentas en el extranjero y la gente defraudando a manos llenas y a calzón quitado. Ignorando el problema real o no mirando al problema real, para que miremos al problema inexistente y olvidemos que el problema real no es de ingresos. El Estado ingresa muchísimo dinero. El problema real es de gasto. Porque, claro, el Estado no tendría tanta necesidad de endeudarse,
tanta necesidad de recaudar, tanta necesidad de que destinemos de promedio el 52% de nuestro salario. Repito, el 52% de promedio. Es decir, si estás ganando 2.000 euros, más de 1.000 se los llevan ellos. Es decir, al final eres un 900 eurista. Esa es la realidad. El resto se va todo en impuestos, de los que vive un montón de gente. Pues claro, a fin de cuentas, detrás de este gasto hay gente, hay personas, seres humanos como nosotros. Quizá alguno me esté escuchando. ¿Y quién está detrás de todo este gasto? ¿Quién está interesado en este gasto? Claro, podemos quejarnos, pagamos un montón, nos saquean, nos quitan todo lo que tenemos, sacrifico cosas para mi familia y para mí mismo con la idea de que tengo que satisfacer a Hacienda porque si no me meten en la cárcel, porque si no me inspeccionan. Y al final se nos olvida que al otro lado del conducto, hay personas donde cae el dinero que nosotros metemos. Lo metemos a la fuerza, cierto es, pero al otro hay gente. ¿Quién está interesado en ese gasto? Normalmente solemos pensar en los políticos, como si fueran los únicos. Realmente no hay tantos políticos. Si hubiera solo que mantener políticos, no harían falta tantos impuestos. Por mucho que les gusten los buenos restaurantes, por lo mucho que les guste el buen vino, los buenos coches oficiales y los buenos sueldos. Por mucho que les guste la buena vida, por mucho que les guste vivir como actores de cine, que tampoco es el caso, pero bueno, aunque les gustase podríamos financiárselos si solo hubiera que mantenerlos a ellos. El problema no es ese, el problema es que hay que mantener muchísimo más. Hay que mantener a un montón de funcionarios. Sé que esto que digo no es popular porque hay muchos. Claro, hay tantos funcionarios en España como autónomos. Son un montón, son 3 millones, una cosa llamamos funcionarios, empleados públicos, quiero decir. Hay que mantener a un montón de subsidiados, colectivos enteros que están subsidiados o que viven directamente del subsidio. No quiero decir nombres, pero lo sabéis. Hay que mantener a contratistas del Estado, empresarios que viven pegados al BOE y agarrados al BOE y enchufados al BOE. En resumidas cuentas, las mayorías extractivas de las que yo he hablado en más de una ocasión por ahí. No, esto es una minoría extractiva, unos pocos políticos y unos empresarios. No, aquí hay mayorías extractivas que extraen a otra mayoría, los paganinis. Es lo que ha dicho Rodríguez Brown en multitud de ocasiones, de que esto se fundamenta, nuestro sistema económico se fundamenta en grupos organizados viviendo a costa de grupos desorganizados. Es así. Es de estas genialidades que Carlos tiene de vez en cuando, pues la tuvo hace ya tiempo, la repite siempre que puede y yo además se la tomo prestada. Porque es tal cual. Pocas veces se ha definido algo de una manera tan clara. Pues bien, los grupos desorganizados están un pelín acojonados de que no les llega. De que a pesar de que nos han colocado los impuestos más altos del mundo, siguen condenados a tener un déficit del 5% sobre el PIB. Siguen obligados a tener que pedir 60.000 millones todos los años fuera. Pero no les llega. Pueden subirnos más los impuestos, en lugar de ser, pues, ¿qué os digo yo? Los terceros en IRPF nos pueden poner los primeros. Seguiría faltándoles. Pero uno de los problemas del sistema fiscal español es que los impuestos son muy altos, los tipos, pero luego se recauda menos. Con esto no estoy diciendo que se recaude poco, menos en comparación con países que tienen los tipos más bajos. La recaudación sobre PIB, quiero decir, relativa. Dicen, no, pues esto es el fraude. Y empiezan a sacarte unos números. No, hay unos cientos de miles de millones de fraude que son fantásticos. Uno no sabe de dónde los saca. Y también la economía sumergida. Pero la economía sumergida no es nada especial en España. Es otro de los mitos. La economía sumergida en España es del 18,6% y en la Unión Europea es del 18,4%. Es decir, es prácticamente la misma. A veces, estos que lo dicen una y otra vez, no sé si lo que buscan es que fuera se imaginen que España es como, no sé, estos países de Latinoamérica o de África, que tienen efectivamente una economía sumergida, una economía informal, sectores gigantescos. Caso de Guatemala, por ejemplo, que lo conozco personalmente, que el país tiene, no lo sé, un 80 o un 90% de economía informal. Básicamente el país es economía informal. Y es la verdadera causa de que el país no salga adelante. Esto se ha estudiado y se ha estudiado profundamente. Os recomiendo algún libro, por ejemplo, de Hernando de Soto, El misterio del capital. No trata exactamente sobre eso, sino sobre los derechos de propiedad, pero lo trata de manera tangencial. En el caso del misterio del capital estudia varios países, no solo los latinoamericanos, también trabaja Filipinas. Bueno,
No, España no es Filipinas en este aspecto. No lo es de Italia tampoco, ¿eh? Portugal tampoco. Sí, son países bastante más parecidos a Suecia o bastante más parecidos a Dinamarca o a Alemania que a Nicaragua. Muchísimo más parecidos. De hecho, desde el punto de vista económico, Alemania y España son muy similares. No hay más que coger el coche, acercarse a Alemania. En apenas, pues desde Madrid hasta Alemania se tardan, os lo digo por lo hecho, unas 16, 18 horas en llegar. Sí, si salís hoy por la mañana, salís mañana por la mañana, llegaríais esa noche. Y eso podéis ver que no hay una diferencia sustancial de idioma y de cultura, pero vamos, económicamente no es muy grande. Cosa que si uno se va pues a un país del tercer mundo, genuinamente del tercer mundo, pues lo nota. A Congo, un país distinto, efectivamente, todo se mueve en negro, una economía en desarrollo. Bueno, el caso del Congo ni siquiera está en desarrollo, la pobre. Bueno, en resumidas cuentas, el problema no es los impuestos, ni en España ni en ninguno de los países que nos rodean. El problema nuestro son los gastos del Estado, que son disparatadamente altos. Y esto es el elefante en mitad de la habitación, que nadie quiere decir que está ahí. Y por supuesto los que no lo quieren decir pues son todas esas mayorías extractivas que, por desgracia para nosotros, son las que gobiernan. Son las que financian los medios de comunicación. Son las que tienen el tiempo y los recursos necesarios para que estemos todo el día borrachos con la misma información. Es que no se pagan impuestos, es que están defraudando, es que los ricos. La culpa nunca es suya. No te dicen en ningún momento que gastan muchísimo más de lo que nos podemos permitir. Que se van auténticos dinerales en tonterías. Que no debería existir ni esa partida de gasto. No es que haya que reducirla, es que hay que eliminarla. En obras faraónicas y cosas por el estilo. Pues bien, queridos amigos, con esto doy por terminado el podcast de hoy, la contracrónica de hoy, a ver si empiezo a llamarlo ya de una vez por su nombre, que se lo puse hace casi un mes y quiero que lo empecéis a conocer como tal, como la contracrónica, que es un nombre bien bonito. Os dejo ya, mientras suena un poquito de Vivaldi, suena esto que tenéis por debajo, son unos conciertos para flauta de pan, no compuestos para flauta de pan, lógicamente, sino interpretados por flauta de pan, con los que estoy loco desde hace un par de meses, no hago más que escucharlos. Así que os dejo hasta mañana, y os dejo que suene esto, ¿eh? Hasta mañana, queridos amigos.